Hey, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta. Estuvimos un tiempo pues sin subir un video, pero ya vamos a tratar de subirlos cada semana como lo estábamos haciendo. Vamos a hacer un ejemplo más como parte del curso básico que estábamos llevando. En este ejemplo vamos a ver cómo hacer un contador, porque ya ven que pues los PLCs tienen un módulo que tú pues adquieres, lo compras, y ese módulo te sirve para tomar señales de pues altas velocidades, ¿no? Que serían las señales de los encoders. Igual, tú con un PLC puedes tener un pulso de algún sensor de proximidad o algo, y puedes utilizarlo también como un contador. Este ejemplo serviría para eso también. Pues primero que nada vamos a meter una entrada, vamos a crear una entrada de pulsos, porque pues aquí yo no tengo un contador físicamente. Entonces vamos a generar una entrada de pulsos a través de una línea aquí con un timer, se me ocurre. Entonces vamos a ponerle TON pulsos. Ok, entonces no sé, que el preset sean 100. Necesito primero crear la etiqueta. Ahí está. Ahora sí, 100. Y aquí sería una línea, un bit normalmente cerrado, con el nombre de este mismo timer, para que él mismo se esté pues autoactivando, ¿no? Auto reseteando. Ok, entonces con esto ya podemos crear. Vamos a ponerle mejor un 250, ¿no? Para que cada cuarto de segundo esté mandando un pulso. A lo mejor es mucho, a lo mejor hay que después subirle ahorita que estemos ya en el ejemplo viéndolo simulado. Vamos a agregar varias líneas. Ahorita vamos a eliminar las que nos sobren, pero pues para no tener que estar ahí esperando agregarlas de una vez. Entonces aquí vamos a poner el bit normalmente abierto con el mismo nombre acá, y vamos a poner pues un contador, se me ocurre. Vamos a poner un contador de up. Igual vamos a darle su nombre, y aquí vamos a ponerle igual pulse. Vamos a crearlo, y aquí en el preset pues vamos a ponerle un número muy grande, no sé, el más grande que pueda caberle ahí al contador. Igual lo voy a poner aquí mejor que cada segundo esté mandando un pulso, para que no se nos vaya a desbordar este contador, ¿no? En el timer vamos a ponerle cada segundo, para que cada segundo esté mandándole un pulso y esté contando el contador y ya con eso ya estamos recibiendo la señal como si fuera un encoder, ¿no? A partir de aquí ya vamos a empezar con las líneas para hacer el contador. Entonces primero que nada vamos a poner un comparador. Un mayor que sería lo más apropiado. Entonces, ¿qué vamos a comparar? Estos pulsos del contador con una variable X. Ok, entonces van a ser los pulsos del contador, que van a estar aquí. Obviamente los que están en el acumulador. Y una variable X. ¿Qué variable X? Sería la variable temp pulse. Ok, es una variable entera, igual porque el acumulador es una pues variable, es un registro entero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a estar comparando? Que los pulsos del contador son más grandes que la variable, la variable de pulsos que creamos ahorita es más grande que los pulsos del contador. Si sí es más grande, que se active. Bueno, pero esto va al revés, ¿no? Este va aquí y esto va acá. ¿Por qué? Porque la variable que se está moviendo constantemente pues son los pulsos del contador, los pulsos, el encoder en sí, ¿no? Esto es lo que va contando. Ahora va a estar comparando con una variable temporal que nosotros estamos creando,
Y cada vez que sea mayor el registro del contador comparado contra esa variable, va a realizar algo aquí a la derecha. Entonces ahí es donde vamos a poner pues lo que hace falta para el contador, ¿no? Entonces primero vamos a poner un move. Aquí está un move. Entonces en este move tendríamos que poner que mi variable temporal me la iguale a la variable del contador, ¿ok? Del encoder, a los pulsos que lleva el encoder. Entonces cada vez que sea diferente, que sea mayor el pulso del encoder, venga y me active el move, y el move me haga que mis pulsos temporales sean iguales, ¿ok? Aparte de eso, vamos a agregarle un puente, un branch. ¿Para qué? Para crear la variable que se va a utilizar como parte del conteo ahora sí. Entonces en esta línea vamos a meter un más. Aquí está un add. ¿Qué vamos a crear? Ok, vamos a poner un count. Está contador, la creamos. Esta que sea entero está bien todavía. Y vamos a sumarle un 1. Queremos que cada vez que este se active, sume un 1 y se lo dé otra vez a la misma variable, a count, ¿ok? Entonces así cada vez que sea mayor, este va a estar sumando, va a estar sumando, va a estar sumando. Vamos a agregar otro branch, otro puente aquí. ¿Para qué? Para ahora involucrar ya al factor, ¿no? Al factor de calibración, para cuando se tenga que cambiar el encoder por otro de otros pulsos, nada más se tenga que mover el factor y listo. Entonces vamos a agregar aquí un bloque de multiplicación. ¿Y qué vamos a poner? Vamos a poner la variable count que se multiplique por un factor. Pues el factor ahora sí que sea real, porque va a tener decimales. Y en el destino ya podemos ponerlo así, lo que sea, pies totales, pies, lo que sea que estemos tratando de medir, ¿no? Metros, pies, pues no sé, artículos, X, lo que sea. Entonces yo ahorita le voy a poner aquí pues sería pies totales, ¿no? Entonces pies totales va a ser real también, porque pues va a tener el resultado de la multiplicación del factor que es real contra el entero que es la variable de contador. Entonces con esto ya tendríamos nuestro contador casi terminado. Faltaría ¿qué? Pues un reset, ¿no? Entonces ¿cómo hacemos el reset? Pues normalmente se agrega un botón, ¿no? Un botón que se conecta y que sería pues probablemente es una entrada física. Vamos a seleccionarla. La entrada 0. Ahí está. Ese sería nuestro reset. ¿Y qué va a hacer el reset? Pues necesitamos que nos borre el registro que lleva de pies totales. Necesitamos que nos borre esta variable de count. Y necesitamos que nos borre la variable temporal de pulsos. Y también el registro del acumulador que tiene el contador. O sea, todo eso tenemos que borrar para que se ponga todo en 0 y vuelva a empezar el conteo, ¿no? Ok, ¿cómo hacemos eso? Con moves. Simplemente usando moves, y para el contador pues vamos a usar el reset que tienen los contadores. Aquí está reset. En ese contador. Aquí mismo ponemos un puente ahí, un branch. Y ponemos los move. ¿Por qué? Porque quiero que pues todos esos registros me los ponga en ceros. ¿Y qué le voy a decir? Que me mueva, pues que me ponga un 0 ahí. Simplemente eso.
Pues ahí está el del count. Ocupamos otro, dijimos, para el pulsos temporales. Y ocupamos uno más. Uno más para los pies totales. Ahí está. Entonces pulsos. Aquí está. Contador. Ahí está. Pies totales. Aquí está. ¿Qué nos falta? Pulsos. Acumulador sería este. Contador. Y footage. Aquí están. Este nos sobró, ¿no? Muy bien. Esto sería todo el programa que se tiene que hacer. Vamos a borrar las líneas extras que pusimos. Y vamos a cargar esto en el simulador del PLC. Nada más para que pues empiece a contar el timer este y nos empiece a generar pulsos. Ok, entonces aquí este timer está en remoto. Vamos a ponerle en run. Listo. Y ahí empezó a contar. El timer está cada segundo dando un pulso. Lo está contando aquí el contador. Está haciendo la comparación. Y al mismo tiempo que hace la comparación, iguala. Entonces hizo la comparación, iguala. Hizo la comparación, iguala. Y aquí está, ¿no? El contador 17. Con un factor de 0. Quiere decir pues que no tenemos pies totales, ¿no? Ahorita. Entonces ya en el factor le podemos poner, no sé, 1.5. Y ahí está, ¿no? Ya está multiplicando lo que tiene el registro contador. Lo está mandando a los pies totales. Porque ya se multiplicaron con el factor. Y ya llevamos 58, 59. Todo eso, ¿no? Igual le aplastamos al botón este de stop. ¿Se fijan? Se borró todo el registro que iba en el acumulador del contador. Todo se fue a 0 y empezó de nuevo. Ya va en el 11 apenas otra vez. 12, 13. Otra vez. Ahí está. Lo mandó a 0. Pues eso sería todo. Pues ya saben, lo de siempre. Espero pues que les haya gustado. Si tienen preguntas, comentarios, ya saben, déjenlos ahí en los comentarios. No se les olvide pues darle like, compartir. Y pues suscríbanse, ¿no?